recuerdo que cuando era pequeño, mi momento favorito de la semana era llegar a la casa de mi tío, el cual le fascinaba contarme historias. Cada vez que él llegaba a decir, érase una vez, yo dejaba a un lado cualquier cosa y ponía atención a la historia que le habría de contar. Aquella famosa historia, él fue el que me contó aquella historia que decía, érase una vez un niño que se llamaba Pegamento. Corrió, se cayó y se pegó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y cuentos así que tú dices, pero ¿por qué me cuentas eso? El cuento de aquel joven que llegó a la casa de un hombre que tenía 3 hijas y le dijo, me quiero casar con su hija menor. Y el padre le dijo, yo no quiero casar a mi hija menor antes que las otras 2. Pero las otras 2 hijas dijeron, nosotros no nos queremos casar con este porque es muy raro. Nada más sale por las noches. Pero la hija menor dijo, yo estoy enamorada de él, yo me quiero casar con él. Y así fue. El día de la noche de bodas, él le dijo a ella, sabes, tengo una confesión que hacerte. Yo la verdad es que solo salgo en las noches porque en las madrugadas, a causa de una maldición, me convierto en tortuga. Entonces me voy al mar, recorro el mundo entero. Cuando regreso por las noches, regreso para convertirme en hombre. Por eso solo me ven en las noches. Pero el hechizo puede ser quitado si me enamoro y me caso con una mujer fiel y hermosa, que me sea fiel aunque yo esté ausente. Y la joven le dijo, pues yo te seré fiel y seré tu esposa. Y así fue. Al día siguiente se convierte en tortuga, se fue a recorrer el mundo y en su ausencia 3 hombres trataron de conquistar a esta joven. Y ella se rehusó. Y en el momento en el que se rehusó vino el atardecer donde venía su esposo saliendo del mar, quitada la maldición y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, hombre, pero cómo me encanta de verdad cómo nos gustan las historias. Si no nos gustaran las historias, no habría Netflix. Si no nos gustaran las historias, no habría películas. Date cuenta, un mensaje comercial de 30 segundos en el cual te quieren vender, no sé, una Coca-Cola, ese mensaje comercial te cuenta una historia, un niño que está sediento. La manera de que tienes una comadre favorita, un compadre favorito, es las historias que cuentan. Las historias marcan la diferencia. Las historias de la Biblia fueron contadas de generación a generación y eran de una tradición oral antes de llegar a ser escritas. Las historias marcan la diferencia. El problema es cuando las historias son mal contadas, y no solo eso, mal entendidas. Y yo creo que hay una historia que hemos entendido pésimo en la historia bíblica. ¿Y sabes cuál es? Es la historia de la Navidad. Es que los bebés son hermosos, ¿a poco no? Los bebés son maravillosos. Bueno, de hecho tenemos un cuarto en la parte de atrás. Si usted tiene su bebé, tenemos bebés, tenemos cuneros, tenemos diferentes accesos. Estamos creando un espacio especial también para nuestros bebés, porque los bebés son especiales, ¿no es cierto? Y la historia de la Navidad la hemos entendido mal. La hemos entendido tan mal que le hemos cambiado y hemos puesto a sus personajes de una forma totalmente rara, equivocada. Hoy, continuando con la historia de Jesús y su ministerio, quiero que abordemos la historia de la Navidad, pero que la veamos desde otra perspectiva. Y ya voy a concluir este sermón. Estoy a punto de terminar. Y eso que acabamos de comenzar. Porque la historia de la Navidad le vamos a tomar otro sabor en esta mañana. El problema con muchas historias que no dan lugar a cuestionamientos. Yo recuerdo que mi tío Teo decía, te voy a contar la historia, pero no me interrumpas. Ni me andes preguntando, ¿pero por qué esto? ¿O por qué esto otro? Tú escucha la historia y ya. Y yo creo que en cuestiones bíblicas ocurre lo mismo. Creo que hay líderes religiosos, hay iglesias donde dicen, usted nada más escuche la Biblia y cállese. No ande cuestionando al Señor. No ande preguntando cosas de la Biblia porque se le va a caer la nariz. Me hubiera dicho antes, me hubiera dicho antes, pero no ande preguntando. Y yo creo que los cristianos estamos llamados para cuestionar las cosas. Vamos a decir no al dogmatismo. El dogmatismo es una costumbre de decir no preguntes, no cuestiones, no digas. Usted nada más acepte y ya. Yo creo que la Biblia puede resistir cualquier cuestionamiento de quien sea. Solamente cuestiónala. Hoy di no al dogmatismo. Personalmente no me gusta encasillar las celebraciones a un día en particular. Por ejemplo, esta historia de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad una vez al año? ¿Por qué no hablamos de la Navidad todos los días? ¿Por qué la resurrección nada más los domingos hablan los cristianos? Pero la resurrección es todos los días. La historia de la Navidad es fascinante. Tenemos a un rey enojado, Herodes. Tenemos pastores. ¿Qué más en la historia de la Navidad? Tenemos una virgen. Tenemos
¿Ah? Los reyes, los magos, tenemos un burro, el esposo, un burro, el esposo, tenemos la estrella, tenemos ángeles cantando. Es una historia fascinante con un comienzo y un final, un clímax en la historia y un desenlace, lo cual es una historia increíble. En la historia que gentilmente esta belleza que está aquí nos hizo favor de leer, dice que Jesús nació y los pastores lo fueron a ver. La pregunta es, en esta historia, ¿quién es el héroe? Cuando leo este pasaje, ¿quién es el héroe de esta historia? Y si tú eres como yo, que leemos de algunas veces superficialmente, nos vamos a ir con la trampa y vamos a decir, el héroe es Jesús. Y te digo una cosa, no lo es. En esta historia, Jesús no es el héroe. Jesús es el bebé pasivo, que recibe atención, que recibe cuidados, que recibe protección, porque no puede hacer absolutamente nada, porque es un bebé. Y tengo nada más unas cuantas décadas viviendo en este planeta, no porque venga de otro, pero tengo solamente unas décadas viviendo aquí, y lo que me he dado cuenta es que los bebés generalmente son como inútiles. Sí, un bebé no puede hacer absolutamente nada sin sus padres. Y Dios en su grandeza, en su misericordia, permitió que el Mesías, el Todopoderoso, aquel que en el capítulo 3 de Mateo dijera, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, llegara a este mundo tal cual como tú, tal cual como yo, como un bebé, indefenso. El héroe de esta historia de la Navidad no es Jesús. ¿Quién es el héroe de esta historia? Te sorprenderás. Siento que el héroe de esta historia es María. Y el héroe de esta historia es José. Bueno, es que vamos a ver qué significa héroe. La definición de héroe es una persona que es una figura de gran fuerza o habilidad, un guerrero, alguien que es admirado por sus logros y nobles cualidades. Ese es un héroe. Déjame adentrar más en la definición. Un héroe es una persona ejemplar que toma riesgos, que enfrenta sus dudas y temores a través de la valentía y desprecio de su propio bienestar por el bienestar de otros. Un héroe es aquel que piensa en los demás y se sacrifica por los demás con valentía y con fuerza y enfrenta sus miedos y sus temores con valentía. Ese es un héroe. El bebé Jesús, en esta historia, no lo veo en este momento haciendo absolutamente nada de lo que es la definición de héroe. No quiero menoscabar el sacrificio de nuestro Señor y de nuestro Maestro. Tampoco quiero que suene irreverente lo que estoy diciendo. Lo que estoy hablando es que el héroe de esta historia no es Jesús. El héroe de esta historia, quiero que consideres, es María. Fíjate, hay una comparación muy interesante porque 6 meses antes de que María fuera convocada por el ángel Gabriel, 6 meses antes, el mismo ángel se le apareció a un hombre. Este hombre se llamaba Zacarías, él era sacerdote y estaba oficiando en el templo cuando de repente, pues generalmente cuando tú vas al templo en la antigüedad, esperabas ver a Dios, ¿no es cierto? Y sabes, cuando la manifestación de Dios se presentó delante de Zacarías, se espantó. Es como si tú vas a la iglesia y dices, voy a la iglesia a experimentar el amor de Dios. Y llegas y recibes el amor de hermanos y dicen, ay, qué rara esa gente, hombre, muy amorosa. Esa gente sí que es rara, ¿cómo muestra cariño? ¿Cómo muestra amor? Pues si es que eso ibas, a eso ibas. Zacarías se presenta delante del Señor y el ángel le habla y le dice, te tengo un mensaje, serás padre y vas a tener un hijo, le vas a llamar Juan y este será grande y traerá muchos de regreso. Y el hombre, Zacarías, se sorprendió tanto, se espantó, porque él ya era anciano y no lo creyó. Misma escena, pero 6 kilómetros más adelante, en una ciudad llamada Nazaret. Esta escena con Zacarías ocurrió en una ciudad que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba el templo. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, gracias, Marvin. Lo tuvimos que mandar traer desde Fort Worth para que nos viniera a decir dónde estaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba en Jerusalén, exacto. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco, bien. Bueno, el punto es, en un lugar 6 kilómetros alejado llamado Nazaret, la misma escena se presenta. El ángel Gabriel se presenta delante de una virgen y le dice, ha sido elegida para tener y dar a luz al Mesías, el cual será grande, será majestuoso, su nombre será engrandecido, será llamado Hijo del Altísimo, el cual fue llamado en 2 o 3 ocasiones durante su ministerio. María, al igual que Zacarías, se sorprende. De hecho, hice aquí un pequeño diagrama. La escena es la misma,
del ángel Gabriel con Zacarías y el ángel Gabriel con María. Es exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia: la reacción. La reacción. En primer lugar, Zacarías se alarmó, se llenó de temor. Es que si a ti se te aparece un ángel, yo pienso que te pones lleno de temor, ¿no es cierto? Te espantas. Digo, si uno se espanta cuando dice, ¡ahí viene la migra! Y no es cierto, uno se espanta. O cuando vas manejando y de repente ves por el retrovisor y ves que viene una patrulla, no has hecho nada malo. Aún así, bellito, ¿cierto o no? Da miedo. Luego uno quita el pie del acelerador porque dice, no me vaya a parar, pero si vas al límite, no le hace, pero con esta cara cualquiera lo paran, ¿de verdad? Pero en el caso de Zacarías, se alarmó, se llenó de temor. ¿Qué pasó con María cuando vio el ángel? Se confundió, estaba perturbada. Cuando Zacarías tuvo miedo, el ángel le dijo, no tengas miedo. El ángel a María le dijo, no tengas miedo. Versículo 30 del Evangelio de Lucas. A Zacarías le dijo el ángel, lo vas a llamar Juan. A María le dijeron, lo vas a llamar Jesús, que significa Dios salva. A Zacarías le dijeron, será grande ante los ojos de Dios. A María se le dijo, será muy grande. A Zacarías se le dijo, será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. A María se le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quien necesitaba el Espíritu Santo más en ese momento era María. Versículo 16 dice, habrá muchos, hará a volver a muchos al Señor. En el caso de Jesús, reinará sobre Israel. A Zacarías, ¿cómo puedo estar seguro de esto?, dijo Zacarías. María dijo, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Te das cuenta? Es lo mismo, la misma experiencia, hasta el final. Después de que le dieron una explicación a Zacarías y a María le dieron la explicación, la reacción de Zacarías fue, no, yo soy viejo, es imposible que algo así pase. Y dice la Escritura que el ángel le dijo, pues como no creíste, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Si le dieron la noticia antes de que naciera, quiere decir que iba a quedar mudo por ¿cuánto tiempo? Las que contestan son las hermanas. Los hombres dicen, por mucho tiempo, hermano. Bueno, el asunto es que se quedó mudo por 9 meses. Habló hasta que el niño naciera. En el caso de María dijo, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme has dicho, le dijo al ángel. Y ese acto de obediencia provocó que el ángel le dijera, o mejor dicho, su prima Elizabeth le dijera, eres bendita porque creíste con toda tu fe y con todo tu corazón. Es que hace una gran diferencia. El punto no es la buena noticia que recibas. El punto es cómo reaccionas a esa buena noticia. El punto no es de que Dios te hable. El punto es cómo responderás a ese llamado. El punto no es que veas la presencia de un ángel o la presencia divina de Dios. El punto es cómo vas a responder a esa presencia divina. Y es lo que vemos aquí. Por eso yo creo que el personaje principal, el héroe de esta historia, no es el bebé, tampoco los pastores, tampoco las chivas, la cabra o la persona de la casa. Siento que es María. Ni siquiera el bebé Jesús. María es el personaje porque nos da un ejemplo a ti y a mí, que no necesita ser divino o venir del cielo para tener una fe atenta, una fe dedicada al Señor, una respuesta dedicada al Señor. ¿Estás conmigo o todavía no? ¿Quién es el héroe de esta historia? Pues aparentemente, por lo que estamos hablando, es María. Mi invitación en este momento, y ya voy a concluir, esta ya es mi conclusión número 1, faltan otras 3, pero mi conclusión número 1 es, tú y yo deberíamos de buscar esta fe activa como la de María, la cual reacciona y atiende al llamado cuando es recibido. Una fe activa como la de María. María es la heroína de este pasaje, es la protagonista por una fe indomable. Todo en su contra, y aún así aceptó el llamado. Es que hay gente que dice, yo voy a obedecer a Dios si todo me sale bien. Yo voy a obedecer a Dios si tengo un buen trabajo. Señor, mira, por esto, no, los cristianos no hacemos, no, por eso no, Señor. Pero mira, Señor, yo por ti haría lo que sea si me das tan solo un buen trabajo. Ofrendo todo. Como una forma de manipulación a Dios. Dame una buena esposa y te seré fiel toda la vida. Pues ni que fuera una lámpara maravillosa. María dice, a pesar de los retos, a pesar de las consecuencias, porque al ser una mujer en una sociedad antigua y estar casada y descubrirse que está embarazada, pero que José no es el papá, no solamente parece novela mexicana, sino que es también un peligro para su salud. Cualquiera en la antigüedad, dice el libro de Deuteronomio, que estaba desposado y era infiel, era sujeto a apedreamiento.
Si alguien se enteraba de que tenías un hijo que no era del esposo, tu destino era el ser apedreada. ¿No recuerdas en Juan capítulo 8 la historia de la mujer adúltera que dice que la encontraron en el acto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, la encontraron en el acto, la trajeron delante de Jesús, no trajeron al hombre. El hombre bueno para correr, ¿cierto? Y la trajeron a la mujer, ¿y qué era lo que estaban haciendo los que estaban alrededor? Tenían piedras en sus manos, porque esa era la ley. María no dice al ángel, ok, mira, está bien, voy a hacer tu voluntad, voy a tener este bebé, pero podría ser hasta después de que me case y que ya todo esté calmado, como tú y yo hacemos en negociaciones. Sí, mamá, voy a hacer lo que me pides, pero ¿por qué no lo hacemos a mi manera, a mi modo? María no respondió de tal forma, sino que su fe le llevó a obedecer a pesar de las circunstancias. Esta situación le iba a traer probablemente separación de su familia. Le iba a traer un problema con José. ¿Cómo le iba a explicar? Oye, José, mira, ¿cómo te digo, hombre? Ya ves que, ay, José, no sé cómo decirte. Te voy a decir, pero no te vayas a enojar, ¿ok? Voy a tener un hijo. Y tú no eres el papá. Uy, de verdad suena así como, y tú no eres el papá. Acercamiento a María. Acercamiento a José. De verdad, es increíble. Aún así ella lo aceptó. Es que cuando estás convencido, cuando estás convencida de que estás obedeciendo con una fe inquebrantable, con una fe auténtica, eres la heroína de tu propia historia. Estás cumpliendo la voluntad de aquel que te creó para cumplir precisamente ese propósito. Y ella lo hizo. Por eso yo creo que el bebé Jesús no es el héroe de esta historia. Yo creo que el héroe o la heroína hasta este punto es María. Aceptar una fe de una manera inquebrantable, acabar con todo para obedecer. Pero también hay otro héroe, y este es José. Y esta es mi segunda conclusión, y ya es la última. José me parece también el héroe de esta historia. Porque honestamente a mí me molesta mucho cuando a José no se le da el crédito que se le debe de dar. Muy similar a todos nosotros los hombres. La verdad, sufrimos mucho. Mucho maltrato, mucho menosprecio, no se nos da crédito de que lavamos los trastes en la casa, ¿cierto o no, hombres? No se nos da crédito que sacamos la basura, ¿cierto o no? No se nos trata como se nos debe de tratar. Y José es víctima de esta sociedad feminista, abusiva. ¿Por qué razón? Bueno, te voy a decir por qué. Porque en el caso de José siempre se le pinta como aquel que no habla, como aquel que no dirige, como aquel que no guía, como aquel pasivo que ni siquiera tuvo el dinero para poder encontrar un lugar bueno donde quedarse ahí en Belén. Te dije, o sea, uno piensa, te dije, que María le dijo, te dije que buscaras en Expedia, te dije que buscaras en hotels.com, lo que sea, con tiempo, con anticipación. Uno se imagina a José y piensa que es alguien pasivo. Es hasta que analizas el texto que te das cuenta que no es así. En el caso de José se le hace injusticia al pintarlo como un hombre irresponsable, que él es el culpable de que no hayan encontrado un lugar decente en Belén. Y eso, iglesia, escúchame, eso es un error. Hoy vamos a salir de este lugar conociendo dos cosas. Número uno, que María es la heroína de una historia en la cual ella nos muestra una fe inquebrantable, pero también que José es el héroe de esta historia por mostrarnos lo que nos va a mostrar en este momento. José estaba, o sea, decimos, es que fueron a Belén y no encontraron lugar. Pero la pregunta que te quiero hacer, y mandamos traer a Marvin para que nos responda esta pregunta, lo trajimos desde Forward. Si la Biblia dice que José tenía que regresar a su casa, de donde él era originario, para hacer el censo, y regresó a Belén, la pregunta es, ¿de dónde era José? Ahí va otra vez. Sé que es así muy matemática la pregunta. En el censo, las personas tenían que regresar a su ciudad de origen. Todos tenían que regresar. José regresó a Belén. Pregunto, ¿de dónde era José? De Belén, es cierto, gracias. José era de Belén. ¿Te has fijado cuando tú regresas allá a San José de los Burros? Cuando regresas a tu pueblo, cuando regresas allá a tu ciudad, cuando regresas todo el mundo te conoce. Todo el mundo dice, oh, mira, ahí viene el hijo de doña Canija, la de la papelería. Te reconocen, dicen, ¿cómo has estado? Y que te fuiste a los United y que regresaste, wow, qué bueno, qué gusto verte. ¿Sabes por qué? Porque eres de ahí, te conocen. ¿Tú crees que José iba a regresar a Belén y nadie lo iba a conocer si él era originario de ahí? Digo, Belén no era Nueva York.
Belén era un pueblo, era una ciudad, con cierta afluencia económica, pero al final de cuentas un pequeño pueblo. Y dicen que pueblo chico, infierno grande, porque todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce, número uno. Número dos, la Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice que José era descendiente de un rey, el famoso rey de las mañanitas. ¿Qué es el rey? El rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Ese mismo rey, la Biblia dice que su descendiente era José. Si a Belén se le llamaba la ciudad de David, estoy casi seguro que la gente honraba a los descendientes del rey David. Hoy en día sabemos que conocemos la bandera de Israel y vemos que tiene una estrella. A esa estrella se le llama la estrella de David. David es el personaje fundamental en la historia del judaísmo, un personaje fundamental al mismo nivel de Elías o de Moisés. Si José, que era descendiente de David, llega a Belén, estoy casi seguro que más de alguna persona le hubiera ofrecido un lugar donde quedarse. ¿Sigues conmigo o no? Otra cosa que me llama mucho la atención es que la Biblia dice que cuando ellos no llegaron el primer día a Belén, y ahí fue donde nació el niño. ¿Qué es lo que nos han enseñado en las pastorelas, en las películas? Que nace el niño y no saben qué hacer y están buscando un lugar donde quedarse. No, la lectura que hizo mi esposa Paulina decía, y aconteció que cuando ellos estaban en Belén, o sea, ya tenían tiempo ahí. O sea, José no es de que, a última hora, pues es que me tengo que ir con lo del censo a ver qué sale. Él ya había estado ahí, ya estaban ahí. Seguramente, ellos llegaron a un lugar donde eran conocidos, pero la Biblia dice que no había lugar en el mesón. La palabra griega para mesón no es como un hotel. La palabra griega para mesón es la sala de estar. Posiblemente José y María llegaron a una casa de algún amigo, de algún pariente, de algún conocido, donde ya no había espacio en el lugar principal y tuvieron que usar alternativamente un segundo espacio que toda casa tenía. El establo, adentro de la misma casa. Antiguamente dejaban que las vacas y los animales domésticos entraran a la casa porque los inviernos eran muy fríos y los animales producían calor. Y al tener a los animales adentro, tenían que tener su paja, su pesebre, donde los animales podrían comer. ¿Dónde crees que acostaron a Jesús? En el pesebre. No porque no tuvieran dónde ir o dónde estar, o porque José no lo planeó porque es hombre, sino porque la Escritura dice que el gobierno romano pensaba que estaba en el poder al obligar a todos los hombres a ir a hacer el censo, pero en realidad quien estaba en poder era Dios. Dios provocó que José conectara de alguna manera, que llegara a Belén y que todo llegara a cumplirse como el profeta Miqueas lo dijo. En Belén nacerá el Mesías. Así que probablemente tú piensas que tus circunstancias son lo peor. Probablemente estás pensando, no sé qué voy a hacer en esta situación. Esto es un caos total. No encuentro el orden, no encuentro la guía. Bueno, te voy a decir una cosa. Eso es verlo desde este punto de vista, pero desde el punto de vista de Dios, todo esto se está cumpliendo para un solo propósito, para enaltecer su voluntad, para darle gloria a Él. Al final de cuentas, todas las cosas funcionarán para la gloria de nuestro Dios. ¿Sigues conmigo o no? Ya estaban en Belén. Ahora, este otro pasaje, y prometo que esta ya es mi última conclusión, esta ya es mi conclusión. Mateo 1, 18, 19 dice... Este es el relato de cómo nació el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Me encanta que la Biblia dice que José era un hombre justo. Te repito el asunto. En la historia de la Navidad no es necesariamente Jesús, el bebé Jesús, el héroe de la historia. Es María con una fe inquebrantable, una fe sin fronteras, una fe sin límites. Pero en el caso de José vemos a una persona que tiene la fe suficiente para hacer lo correcto en tiempos de crisis. Hacer lo correcto en tiempos de crisis. Me encanta que le llama bueno. José era bueno porque en lugar de buscar la venganza de la mujer, lo cual me enseña mucho que José no era mexicano. José no era mexicano. El mexicano primero mata y luego pregunta. ¿Cierto o no? Yo me acuerdo una vez que hicimos un viaje, el Señor nos dio la oportunidad, fuimos a un lugar allá en Jordania y estábamos ahí, llegamos a una tiendita a comprar unas aguas y me dice el Señor de ahí, where are you from? ¿Que de dónde soy?
Where are you from? Where are you from? Le digo, oh, I'm from Mexico. Le digo, soy de México. I love Mexicans. Señora así con una barba así de Jordania, con su cosita, su gorrito. I love Mexicans, I love Mexicans. Y le digo, oh, really? Why? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué amas a los mexicanos? Because Mexicans, if they don't like you, they kill you. Bueno, dice, si los mexicanos, dice, los amo porque si no les caes bien, te matan. Dije, bueno, no, realmente no es la mejor. Tal vez los de Monterrey, ¿verdad? Esos son medio raros, pero ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, yo conozco unos que sí son. Pero el asunto es que describe a José como un hombre bueno, que en lugar de buscar la venganza, decidió quebrantar la ley de Moisés. La ley decía, esa mujer tiene que morir. Él dice, yo no voy a quebrantar la ley, voy a proteger a mi esposa. Un héroe, recuerda la definición, un héroe es una persona ejemplar que toma riesgos. Hacer lo correcto no nada más es válido cuando las cosas se prestan para hacer lo correcto. Hacer lo correcto se hace aun cuando no tienes todos los recursos para hacerlo. José lo hizo. José hizo lo correcto en tiempos de dudas. Un héroe es una persona ejemplar que toma riesgos, que enfrenta sus dudas y temores a través de la valentía y desprecio de su propio bienestar por el de otros. José no es el personaje pasivo y mudo, sino que actúa como una persona fuerte y reflexiva, cuya valerosa decisión en un momento de crisis salva la vida de la madre y de su hijo. La Biblia dice que estaba pensando en eso, pero la palabra que usa es, lo estaba pensando muy emotivamente. A José le decepcionó mucho escuchar que su esposa estaba embarazada, pero a pesar de que eso le afectó, no dejó que sus emociones se interpusieran. Hay gente que deja que sus... Es que si usted viera que lo que me dijo, si usted viera lo que me hizo, no me pediría que le fuera a pedir perdón. Bueno, es que hacer lo correcto en ocasiones se pone por encima de tus sentimientos. Lo que es correcto no está sujeto a cómo te sientes hoy o si tienes ganas de pedir una disculpa o de hacer lo correcto. Hoy no tengo ganas. Hacer lo correcto implica ser valiente, buscando no nada más tu propio bienestar, sino el de la otra persona. Así que, vuelvo a hacer la primera pregunta. ¿Quién es el héroe de esta historia? El héroe de esta historia me parece que no es el bebé Jesús, como nos lo han querido pintar en las escenas de Navidad y en los nacimientos. Creo que los héroes de esta historia es esa joven que a pesar de tener todo en su contra, decidió tener una fe inquebrantable. A pesar de que no tenía todo bajo control, decidió dejar que Dios tuviera el control. Ella, en esta historia, es la heroína. Creo que el héroe de esta historia es también este hombre que decidió cuidar de su esposa. La Biblia dice que se la llevó a Belén, pero en la antigüedad los hombres no tenían que llevar a las esposas a hacer el censo. ¿Por qué se llevó a María, José, a Belén? Creo que se la llevó para protegerla. Hacer lo correcto en ocasiones implica hacer cosas que están fuera de la regla. Hoy te quiero motivar, Iglesia del Señor. Yo no tengo que decirte lo que es correcto o lo que no es correcto. Tú sabes, en este momento estás analizándote y sabiendo lo que es correcto o no es correcto. Te estoy invitando a que tengas, como esta mujer, María, una fe inquebrantable, que te hace obedecer al Señor a pesar de todas las cosas. Pero en segundo lugar, que tengas esta disposición de José de hacer lo correcto en tiempos de crisis. Una fe que está despegada de lo emocional. Hoy sí me nace hacerlo, o hoy cantamos bonito, hoy, oh, qué bonito es el cristianismo, hoy sí voy a hacer lo correcto. Sino que es todos los días porque entiendes la presencia de Dios en tu vida.